Sé fuerte y valiente, remanente fiel. Confía porque yo contigo estaré. Los cielos y la tierra yo haré temblar, pero sobre mi pueblo viene un refrescar. Lluvia tardía enviaré y mi templo llenaré, mientras tú ves al mundo estremecer. La fe de muchos fallará, pero a mis hijos oirás, a las naciones proclamar. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. No temas, te dice hoy el gran yo soy. Está firme sobre la roca de tu salvación. Al otro lado de este gran sacudimiento viene avivamiento y una bendición. Así como la tierra se agitó cuando la piedra se movió y el Hijo de Dios resucitó. Huesos secos se avivan, la iglesia de Jesús verá un gran despertar final. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Soy remanente y conmovible, soy remanente y conmovible, el remanente permanecerá. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate, el remanente permanecerá. Hasta aquí
nos ayudó Jehová y nunca nos abandona, y hasta aquí nos ayudó Jehová, y es por su gran fidelidad hasta aquí. Y nunca nos abandona. Gracias, Señor. Hasta aquí. Y es por tu gran fidelidad. Levantamos nuestras manos agradeciéndote, Jehová, por lo bueno que has sido y lo bueno que tú serás. Y hasta aquí nos ayudó Jehová y nunca nos abandonó. Hasta aquí nos ayudó Jehová, y es por su gran fidelidad. Yo solo quiero agradecerte, Señor, por tu bondad y por tu gran amor. Yo solo quiero agradecerte, Señor. Levante sus manos. Ay. Y por tu gran amor. Y hasta aquí nos ayudó Jehová, y nunca nos abandonará. Él está contigo. Nos ayudó Jehová, y es por su gran fidelidad. Y hasta aquí nos ayudó Jehová, y nunca nos abandonará. Hasta aquí nos ayudó Jehová, dilo, y nunca nos abandonará. Y es por su gran fidelidad. 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 Yo solo quiero
Yo solo quiero agradecerte, Señor, díselo, y por tu gran amor. Si en algo estamos de acuerdo después de esta adoración, es que usted y yo, amado hermano, hemos nacido para adorarle, vivimos para adorar a Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermano amado, como dijimos al principio, hoy vamos a hacer un intervalo en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tener Santa Cena, pero previo a esto quisiera tratar un tema que el arrepentimiento continuo, porque se puede pensar, y muchísimos pueden pensar, que el día que uno tiene esa primera experiencia de recibir en nuestro corazón a Jesús, nuestro Salvador, podemos pensar que allí inició y terminó nuestro arrepentimiento. El tema es de que muchas veces no se entiende qué es arrepentimiento. Ya le voy diciendo que arrepentimiento no es pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. ¿Qué dice usted? Sí, lo que escucha. Y esto lo vamos a afirmar a la luz de las Escrituras, porque es allí donde usted y yo tenemos que volver a las Escrituras. Como digo, tenemos que volver a la ley, tenemos que volver a los profetas y tenemos que volver al Evangelio, porque cada uno de ellos tiene un representante, como veremos un poco más adelante, que eso hace que sea el verdadero testimonio de la palabra, que ya lo compartimos con ustedes, Casa de Restauración, en uno de los capítulos del libro de Apocalipsis, 12. Bien, el arrepentimiento debe ser continuo. Vamos a abrir las Escrituras, si fuera usted tan amable, y vamos a ver por qué el arrepentimiento tiene que ser continuo. Mateo 24, vamos a leer dos versículos, el 12 y el 13. Mateo 24, 12. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esto nos habla de un arrepentimiento continuo, que es el tema que hoy vamos a estar compartiendo con
usted. Cuando tratamos el libro de Apocalipsis, vemos que nos permite tener la revelación de que hoy estamos en la última generación. Ya nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo 24, dijo que en la última generación, tenían que suceder dos grandes acontecimientos: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Entonces, en esta última generación está surgiendo, así como una llamita de fuego que hay ya en el mundo, está surgiendo la generación del fuego. Esa generación del fuego son familias, no estoy diciendo iglesias, son familias que van a caminar en el Kabod de Dios y en la Shekinah de Dios. ¿Qué es eso? El Kabod es gloria de Dios y la Shekinah es presencia de Dios. Porque esta generación del fuego ha entendido que, de acuerdo a lo que ya hemos enseñado, son templos del Espíritu Santo con un altar. Y siendo templo del Espíritu Santo con un altar, atraen la presencia y la gloria de Dios. Eso lo hemos visto en los tiempos de David, lo hemos visto en los tiempos del profeta Isaías, cómo el altar en ese momento físico, en ese momento nos daba la idea cómo hoy es el templo y cómo hoy debe ser el altar. Y allí viene justamente los rompimientos que deben haber en nuestra mente. El templo no es el local donde uno se congrega. El altar no es el púlpito. Nos enseña el Evangelio que nosotros somos el templo. Y en todo templo hay un altar. Primera de Corintios 3:16 y Primera de Pedro, ahí en el capítulo 5, léalo. Somos piedras vivas que como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Esta generación del fuego que está empezando a encenderse ya en algunas naciones y especialmente ahí en Jerusalén, porque así como en la primera iglesia, a mí me resulta muy dificultoso hablar de iglesia primitiva. Yo hablo de la primera iglesia. La primera iglesia fue judía, mesiánica, indudablemente. De allí se extendió el Evangelio. Hoy ya hay llamitas de fuego, hay generación de fuego ahí en Jerusalén que está comenzando a encenderse y están extendiendo el Evangelio, no uno nuevo, sino restaurando el Evangelio en el mundo, porque necesita restaurarse. Porque si hablamos del Espíritu Santo,
El Espíritu Santo jamás divide. El Espíritu Santo une, no divide, ni tampoco nos hace respetuosos de tal o cual congregación, de tal o cual iglesia, en cómo entiende o en cómo se desarrolla su ministerio. Que indudablemente usted verá, hay una variedad de maneras como se entiende. El Espíritu Santo no nos lleva a la división, el Espíritu Santo nos lleva a la unidad. En este contexto, hoy quiero comenzar este tema del arrepentimiento es continuo con dos frases. El que tenga oídos, entienda. Si alguno tiene oído, oiga. Indudablemente, las dos frases parecieran que fueran iguales, pero no lo son. El que tenga oídos, mire usted, entienda. Cuando nosotros hemos visto el mensaje que se dio a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, siempre, al final de cada una de ellas, había un llamado. El que tenga oídos, entienda. Es decir, había un llamado a la obediencia, a obedecer lo que cada una de estas congregaciones, a excepción de la de Filadelfia, que fue la única, no era influencer, como ya hablamos, lo único que recibió fue recompensas. En cambio, las otras 6 tuvieron exhortaciones, advertencias. Sin embargo, tuvieron al final este llamado que les hacía Jesús, el Mesías. El que tenga oídos, entienda. Es decir, entienda la exhortación, la advertencia, la corrección que tenía que suceder. Por lo tanto, era un llamado a la obediencia a una congregación, donde se movía el Espíritu Santo, donde habían señales. En cambio, la otra frase, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno, no está diciendo si tienen oído, oiga, no, dice si alguno. Es decir, que veremos más adelante en qué situación se da esta frase. Ya lo veremos en el capítulo 13, 14 del libro de Apocalipsis. ¿A quién se le hace este llamado? Si alguno tiene oído, oiga. Es decir, aquí está hablando de un libre albedrío para obedecer a Dios. Es decir, se le da al varón, a la mujer la libertad, el libre albedrío de obedecer o no a Dios. Entonces podemos decir que hoy, en este tema que hoy vamos a tratar, yo puedo decirles, el que tenga oídos entienda, porque es un llamado de Dios a su pueblo, a los verdaderos creyentes, que tiene que haber una corrección, hay una exhortación, hay unas advertencias también, porque
los mensajes a las congregaciones del libro de Apocalipsis no es historia, se mantienen hasta el día de hoy. Y es indudable que siempre Dios nos va a estar llamando al arrepentimiento continuo. A veces uno no entiende del porqué de algún sentimiento que aparece en nosotros, pero es la manera como Dios nos conduce al arrepentimiento, como veremos en un instante. Pero hoy tenemos que ser entendidos, tenemos que tener conocimiento de lo que Dios está haciendo en estos días para que esta generación del fuego se levante cada vez más y más, porque le voy a decir, como hemos venido y estamos hablando allí en los versículos anteriores de Mateo, que la maldad, hermano amado, se va a multiplicar en el mundo. En nuestro pensamiento humano podemos pensar, ojalá que el otro mes, el otro año sea mejor. Hermano amado, no va a ser mejor. El Señor Jesús es determinante. En esta última generación la maldad se va a multiplicar. Y dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Nos corresponde entonces tomar una posición, cómo enfrentar la maldad. Porque la maldad tiene que ver con condición moral. Cuando uno ve el por qué Dios trajo el diluvio a esa generación de Noé, vemos que Dios vio en los habitantes del mundo de ese tiempo una moral deteriorada que había avanzado tanto que era ante los ojos de Dios ya imposible de aceptar delante de Él. Todo tenía que ver con la moral. La maldad que hoy vemos tiene que ver con la condición moral del hombre, de la mujer, en sus diferentes edades. Por eso vamos a entender un poco qué es el bautismo de arrepentimiento. Y es allí donde quiero ir a las Escrituras. Mateo 3, versículo 11. ¿No? Tome nota de lo que vamos a decir. Acá hay una nueva frescura de este pasaje. Dice: yo los bautizo en agua para ¿qué? Arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, ¿quién venía? Este es una escena donde estaba Juan el Bautista ahí en el río Jordán, ¿no? Y iba a bautizar a Jesús para que él comience su ministerio. Y ahí Juan el Bautista decía: pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, decía, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Y ahí viene. Él como que no es que divide, sino que le da esa funcionalidad. Dice, Él, o sea, Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Dios, a través de
de Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento. Por eso que cuando Jesús, después de haber bautizado, ¿se acuerda usted de esa escena, ¿no? En el cielo, ¿no? Salió una voz que dijo: este es mi Hijo en quien he hallado contentamiento. Entonces, aquí vemos que el bautismo de arrepentimiento es una gracia que Dios concede. El bautismo del Espíritu Santo y del fuego no son las dos cosas juntas, son momentos en la vida y en el tiempo del pueblo de Dios. El arrepentimiento, amado hermano, y esto debe quedar muy bien escrito en su mente y en su corazón, no es una decisión humana. A veces se puede cometer el error. Hay pecados que se hacen y se va delante de Dios y se dice: me arrepiento del pecado A, B, C, D. No es correcto esa manera, como pasaremos a ver. Tampoco podemos pensar que esa gracia, porque es una gracia, ese bautismo del arrepentimiento, no lo podemos, el ser humano no lo puede crear. Ningún varón, ninguna mujer, ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún movimiento lo puede generar. Eso es algo que Dios concede y manda. Por eso vamos a Hechos, para darle fundamento a lo que hablamos. Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice: a este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador. ¿De quién está hablando? De Jesús el Mesías. Y dice: lo ha exaltado con su diestra para, ahí viene, para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que concede este bautismo de arrepentimiento? ¿Quién? Dios. Hermano amado, el hecho de que alguien pase por las aguas y sea bautizado en las aguas no es una garantía de que alguien tenga el bautismo de arrepentimiento. Porque hay que entender qué cosa es el bautismo de arrepentimiento. Es una gracia concedida de Dios. Yo no sé cómo estarán allí en el YouTube que me ven, no sé, pero ahora es bueno que se entienda. ¿Por qué en este pasaje se separa arrepentimiento y perdón de pecados? Hubiera sido suficiente que se diga conceder a Israel arrepentimiento, listo. No, pero dice y perdón de pecados. Es decir, para que no hayan muchos pecados, para no ir sumando pecados en la vida de una persona, de un varón, de una mujer, de un joven, primero tiene que haber arrepentimiento concedido por Dios, bautismo de arrepentimiento. Y eso viene con su don de salvación. El día que viene el don de salvación de Dios legítimo, viene el bautismo de arrepentimiento. Porque Dios es el que lo concede. Y esto viene de la mano con el don de salvación que viene de Dios y el bautismo de arrepentimiento que Dios concede.
a los creyentes. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice este pasaje? Concede arrepentimiento y perdón de pecados. Para ello vamos a entender qué es arrepentimiento. Aunque ya lo hemos explicado, pero bueno, siempre hay que insistir para no equivocarnos a la hora de cuando uno va delante de Dios, cuando uno va al momento de nuestra oración, cuando va usted a tomar la cena. ¿Qué es lo que va a pedir? Es incorrecto decir, me arrepiento del pecado ABCD. No, hermano. Hay que saber qué es arrepentimiento. El arrepentimiento, yo ya en un momento les compartí, bíblicamente significa pensar diferente moralmente, ¿no? Como dice Romanos 12, que nosotros no debemos pensar como este mundo piensa. Debemos nosotros, para poder pensar como Dios piensa, tenemos nosotros que pensar moralmente diferente. Y la única manera de pensar moralmente diferente es cuando el arrepentimiento concedido de Dios que viene con la salvación está en nosotros. ¿Y eso qué nos permite? Ahí vamos. Nos permite tener una actitud continua, porque no es que ya viene a nosotros el arrepentimiento por decirle al 100%, no, es continuo. Viene y es cuando uno lo entiende. Entonces, cuando el bautismo de arrepentimiento está en nosotros, continuamente nos va a permitir tener una actitud, escuche bien, de poder determinar qué es recto y qué es pecado. Qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios. Eso es la gracia de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando el creyente verdadero, el que tenga oídos oiga, ahí voy. Esta gracia de arrepentimiento le va a permitir tener una actitud de definir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué es recto y qué cosa es pecado. ¿Me va entendiendo? Si por alguna razón, hoy, 26 de junio 2022, no se hubiera definido bien qué es bueno o qué es malo, de lo que uno escucha, ya sea de mensajes, de hermanas, de hermanos, de lo que este mundo hace, si no hemos podido determinar qué es bueno y se ha cometido o se ha accionado el origen de un pecado. Se pecó, puede ser en acciones, pues no pareció bueno, ¿no? Y uno toma una decisión y nos parece bueno, pero en el transcurrir nos damos cuenta que como el arrepentimiento tiene que ver con pensar diferente moralmente, nos damos cuenta más adelante que no es así, se actuó mal. Eso es arrepentimiento. Definir qué es bueno y qué es malo. Es la gracia de Dios actuando. Es su salvación rescatándonos. Ese es el don de salvación, rescate por medio de su Hijo amado. Entonces, nosotros tenemos que continuamente
tener un arrepentimiento continuo, es decir, Señor, esta salvación que me has dado, esta gracia, este bautismo de arrepentimiento que espero esté en mí, porque tiene que ser un clamor de mucho anhelo para no caer en pecado. El que tenga oídos, oiga. Y esta gracia de arrepentimiento viene a nuestro corazón. Ahí es donde se deposita. Allí es donde ya les he hablado que es el corazón. No es el corazón humano, es el corazón espiritual nuestro. Donde está el centro, escuche bien, de nuestras emociones. Está el centro de nuestra vida espiritual. Y allí en el centro de nuestra vida espiritual está nuestra conducta moral, escuche bien, y está la voluntad. Y tercero, el centro de nuestra mente, es decir, de nuestros pensamientos. Eso es lo que hace el corazón de nosotros. Y es allí donde viene esa gracia de arrepentimiento. Y cuando no estamos en arrepentimiento continuo, escuche bien, y no podemos definir qué es bueno, qué es malo, qué es recto o qué es pecado, la maldad de este mundo, escuche bien, va a alcanzar tanto a estos creyentes cristianos y su amor se va a enfriar. Ese es lo terrible de no andar en arrepentimiento continuo, en no saber definir qué es bueno, qué es malo. Yo hoy puedo escuchar a Red White o a otros Red White que hablan, y yo, por la bondad de Dios, sé que lo que están hablando no está correcto, pero eso a mí me permite definir qué cosa es bueno, qué es lo recto y qué cosa no está bien. Pero ahí queda. No los juzgo, pero sí lo que puede enseñar. Es la actuación que hizo David. David no juzgó al que fue rey por encima de él. Y tuvo la oportunidad, usted recuerda, en una cueva de tomar su vida, pero no lo hizo. Él tenía un respeto al que Dios eligió en algún momento, pero así como ese rey se desvió, a veces, ¿no? Comienzan bien. ¿Por qué? Porque indudablemente el arrepentimiento no lo puede manejar el hombre. Es algo que tenemos que ir a la fuente de esa riqueza que es arrepentimiento. Dios es el que lo concede. Y en esta última generación, hermano amado, Dios está concediéndolo. Solo hay que pedir que lo afirme y estar en un continuo arrepentimiento. Es decir, Señor, eso que has puesto en mi corazón, ya les expliqué los 3 elementos del corazón. Haz que me permita ser diferente moralmente a este mundo. Dame sabiduría, dame entendimiento para definir qué es recto y qué es pecado. Y si he pecado en esto, hay que pedir perdón por esos pecados. Y aquí voy. ¿Cómo es? Y ahí voy. ¿Cómo es que un verdadero creyente, varón, mujer, de cualquier edad, tiene la seguridad
de que está bautizado de esta gracia de arrepentimiento de parte de Dios. Mire, ¿cuál es mi garantía? ¿Cuál es la seguridad que yo tengo que Dios me ha concedido a mi corazón esa gracia de arrepentimiento? Que gozo de esa gracia. Bien. Las Escrituras hablan, hermano amado. No tenemos que ir a ningún libro, ningún seminario. Usted no tiene que ir a una congregación ABCD o a Red White 1, 2, 3 o 4. No, hermano amado. Tenemos que ir a las Escrituras. Las Escrituras hablan. Tome nota. Indudablemente se ha leído, pero cobra con esta enseñanza que está usted recibiendo fundamento. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 9 al 10. Lo vuelvo a repetir porque es bueno que usted lo anote, lo revise y se evalúe, se mire al espejo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. De cualquier modo, me causó sumo gozo, no porque les haya causado tristeza, sino porque su tristeza los condujo ¿a qué? Al arrepentimiento. Y aquí viene, porque fueron entristecidos por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Para que de nuestra parte no sufrieran perjuicio alguno. Quiere decir que si en mi corazón está esa gracia de arrepentimiento que Dios me ha concedido, cuando moralmente mi mente haya confundido algo, algún aspecto y tome una decisión incorrecta, que es pecado delante de Dios, el primer sentimiento que debe de venir, escuche bien, a nosotros es tristeza. Es Dios entristeciéndonos por esa mala decisión. Es Dios que nos entristece para decirnos, hijo amado, eso es pecado. Es por su gracia de arrepentimiento en nuestro corazón. Él nos está diciendo, mira, eso que para ti fue bueno, para mí es malo. Versículo 10. Porque la tristeza que procede de Dios, que produce arrepentimiento. Claro, cuando Dios nos entristece por esa mala decisión que tomamos con respecto a nuestra moral, porque en nuestra moral interviene todo, no solamente es un tema de condición de vida, es un tema de condición familiar, un tema de condición laboral y un tema cómo actuamos con el resto. ¿O qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿No? Y dice que esta tristeza que Dios nos reproduce en nosotros, produce arrepentimiento que no destruye. ¿Cómo nos va a destruir? Al contrario, nos transforma nuestra condición moral, porque a partir de ahí
ya no lo volvemos a hacer. Amén. Y restaura para vida. Es decir, nos acerca mucho más a la vida de Dios. Pero aquí viene la otra contraparte. Pero la tristeza del mundo, esa sí produce muerte. Es decir, no se está refiriendo, tenga cuidado, a que el mundo a usted le va a producir muerte. No, es cuando, escuche bien, es cuando en mi corazón está tan débil y no he hecho, llamémosle, el ejercicio espiritual de arrepentimientos continuos, de evaluar moralmente mi vida, de evaluar mi vida espiritual, de evaluar mis emociones, de evaluar mis pensamientos. Si no lo he puesto delante de Dios y no he tenido tristeza y pienso que lo que es malo para Dios, pero es bueno para el varón o la mujer, eso produce muerte espiritual, indudablemente. Y es allí que en esta última generación, el enemigo está haciendo muchas cosas en el mundo. Está rompiendo en aquellos, está usando gobernantes, está usando líderes, está usando ciudades, está usando familias, está usando naciones para producir muerte espiritual en la vida del varón y de la mujer. Y eso, como es un tema global, y eso se va a ir multiplicando porque está muy cerca, sabe que le queda poco tiempo al dragón, al adversario, al calumniador, ya sabe usted quién es. Entonces va a multiplicarse esa maldad, va a generar mayor confusión, porque él es el instrumento de la mentira. Va a seguir mintiendo. Y las mentiras en estos días va a ser intensa. Y van a ver a veces que muchos cristianos creyentes que no ejercieron el ejercicio espiritual del arrepentimiento continuo, la maldad, la moral de este mundo les va a parecer que es bueno. Entonces, el precio de ver que lo que hace el mundo es bueno es que, ¿cuál es? Se van a enfriar. Se van a enfriar. ¿Y qué va a haber? Lo que dijimos, la era de Sardis, ¿no? La vida de apariencia. Hermano amado, quiero con ustedes, hermanos amados del YouTube, Sandrita, espero haberlos bendecido. Esta era una enseñanza muy breve porque aquí las casas de restauración vamos a tener Santa Cena. Que Dios los guarde, los bendiga y que tengan entendimiento y sabiduría de esto que hemos tratado hoy. El arrepentimiento continuo.